Una película de terror grabada en menos de un mes, con un presupuesto que en Hollywood consideran una propina y que de la noche a la mañana termina recaudando más de 300 millones de dólares en todo el mundo. Y es que Obsession es la gran revolución cinematográfica de esta temporada. Pero detrás de este viaje de locura y degradación humana se esconde una red meticulosa de detalles ocultos, curiosidades, simbolismos mitológicos e incluso un final alternativo. Así que si saliste de la sala dándole vuelta a la película o te quedaste con ganas de saber más, hoy en este vídeo vamos a destripar todos y cada uno de los secretos, las curiosidades y las teorías que rodean a Obsession, para que después de este vídeo no vuelvas a mirar esta película de la misma manera. Así que bienvenidos al vídeo. Empecemos por el principio, el milagro detrás de las cámaras. Para entender esta genialidad de película debemos viajar hasta las raíces de su director, Curry Barker, un joven de tan solo 26 años originario de Alabama, que se consagró como muchos de los directores más de moda actualmente en YouTube. Él venía de hacer sketch cómicos y cortometrajes experimentales de terror con un presupuesto ridículo, en un canal de YouTube llamado That's a Bad Idea. Con esa misma mentalidad de guerrilla logró levantar esta película, con un presupuesto microscópico estimado entre los 750.000 dólares y el $1.000.000, por lo que filmaron en localizaciones reales de Los Ángeles en un tiempo récord, entre 20 y 26 días, obligando a los actores y al equipo técnico a un ritmo frenético de rodaje de entre 5 y 6 páginas de guión al día. Lo que nadie se esperaba es lo que sucedió después, porque tras la proyección de la película en el Festival Internacional de Toronto, se desató la locura con la película y con las reacciones de los asistentes. Esto provocó una guerra de ofertas históricas hasta que Focus Pictures se llevó la película por 15 millones de euros. Y el mercado les acabó dando la razón por esta apuesta, porque desde su estreno en Estados Unidos el 15 de mayo de 2026, la película ya ha recaudado más de 300 millones de dólares. Eso significa multiplicar por 400 veces el coste original de la película, convirtiéndose así en una de las películas más rentables de la historia junto a otros proyectos como La Bruja de Blair. Vamos a hablar ahora de todas las inspiraciones que rodean a la película. La trama nos cuenta una historia inquietante de deseos concedidos. ¿Pero de dónde sacó Curry Barker la idea? Pues parece de chiste, pero el propio director admitió que la idea principal viene de un capítulo de Los Simpsons, en concreto del especial de Halloween de 1991, La Casita del Terror 2, donde Barker se fija en ese momento en el que Homer compra una pata de mono que concede deseos, pero en el que cada deseo siempre viene acompañado de una consecuencia terrible. En la película, por supuesto, la pata de mono fue sustituida por el ya famoso One with Willow, y para la atmósfera visual y emocional, su gran referente fue una obra maestra del terror japonés, Pulse, de Hiroshi Kurosawa. Y por otro lado, la actriz Inde Navarrete no ha dudado en afirmar que su principal referencia para construir el personaje de Nikki fue la piel de Mia Goth, uno de los grandes personajes de la historia reciente del cine terror, aunque también citó referencias como Hereditary o Déjame salir. Por cierto, para acentuar la incomodidad de la película se filmó en un formato retro cuadrado, el 1:50:1, muy similar al 4/3 de toda la vida. Además empleó una técnica visual perturbadora, dejar excesivo aire por encima de las cabezas de los personajes. Esto visualmente sirve para producir ansiedad y desamparo. Además, Barker acuñó su propio término para este tipo de cine de terror. Lo llamó Mother, un concepto de miedo moderno que rechaza los sustos fáciles y los junkers, prefiriendo desestabilizar al espectador, mostrando situaciones emocionales que son demasiado humanas y retorcidas. Vamos ahora con los simbolismos y las metáforas visuales. Esta película fue escrita, dirigida y editada por el propio Curry Barker, y está estructurada con una precisión quirúrgica. Diseñó el primer acto para que pareciera una comedia romántica. Así, cuando la trama gira hacia el horror psicológico, el impacto es devastador, funcionando como una cruda metáfora de las relaciones tóxicas y la manipulación masculina. De hecho, al principio de la película, Nikki le dice a Bear una frase clave que establece toda la base de esta historia, porque le confiesa que está escribiendo una historia de amor que no es un romance. Bear en ese momento no logra entender porque son dos conceptos diferentes, pero esta distinción termina convirtiéndose en la tesis y base absoluta de la película. El director nos demuestra que el amor, entendido aquí en su faceta más oscura, como la obsesión pura y la codependencia, puede existir perfectamente sin el romance, el cual requiere obligatoriamente de entendimiento mutuo y respeto. Esa tremenda atención al detalle visual y al simbolismo empieza desde los primeros segundos del metraje, porque la foto del fotomatón inicial revela de forma oculta y sutil toda la trama de la película. Primero vemos a Bear y Nikki, luego una foto de Bear, Ian y Nikki con Ian y Nikki muy pegaditos, siendo una clara referencia a la relación secreta que descubrimos más adelante. Y por último cierran con una foto de los cuatro donde Ian y Sarah tienen unas poses un poco como de muertos, anticipando directamente su trágico y sangriento destino. Y como otro detalle divertido escondido en los decorados, el bar en el que Bear y Nikki tienen su fuerte discusión se llama Barker Pub, un homenaje en toda regla al apellido de su propio director. Pero analicemos más detalles ocultos en las escenas. Por ejemplo, en el propio bar, Nikki le regala a Bear un collar de ojo de tigre, una piedra asociada a la protección, la claridad mental y la fuerza interior, por lo que al entregarle este collar a Bear, parece que Nikki está renunciando simbólicamente a su propia fuerza interior, quedando desprotegida y totalmente indefensa ante el famoso deseo. Otro detalle brillante es la teoría que ya muchos han desarrollado, pero que a su vez tiene dos variantes, que es el tema de las miradas. Y es que al parecer, y según elucubran los fans, cuando Nikki mira directamente a los ojos a Bear, por un momento recupera la cordura, como vemos en el coche segundos después de que
que Bear pide el deseo, en el primer beso o en escenas posteriores, en las que Nikki parece no querer nunca mirar a Bear a los ojos, como cuando vemos que se coloca deliberadamente un jarrón de flores en la cara para no mantener el contacto directo con Bear. Aunque hay otra rama de esta teoría que apunta más que a los ojos de Bear a los espejos, argumentando de que si Nikki se mira al espejo, por detalles que hay en la película, se rompe el hechizo y vuelve a la normalidad por unos segundos. El uso del color del vestuario también es parte de la narrativa visual en esta película. Al inicio de la película, la ropa que llevan Ian y Nikki tiende a los tonos azules, mientras que la de Bear y Sarah tiende a los tonos rojos, por lo que el director nos está diciendo desde el minuto 1 quién es compatible con quién en esta historia. Sin embargo, cuando el deseo se cumple, Nikki cambia drásticamente su paleta de colores, del azul al rojo intenso. Lo hace para buscar obsesivamente la aprobación de Bear, llegando al extremo enfermizo de llevar el mismo vestido que llevó Sarah el día de la fiesta. Por cierto, hablando de Nikki y Sarah y la composición de los planos. Como bien afirma Sarah en la última conversación en el coche, siempre aparece a la izquierda, mientras que Nikki siempre suele aparecer a la derecha de Bear. Esta sutil colocación de los personajes en pantalla no es casualidad. Es un patrón visual claro que nos guía al desenlace de esta historia y a la famosa escena final del coche. Vamos ahora con una de las teorías más locas de internet y algún detalle interesante. Y es que hay un plano precioso, pero que pasa rapidísimo, en el que se ve a Nikki leyendo un libro. Pero si te fijas bien, está leyendo el libro completamente al revés. Esto no es un error de raccord o un descuido del rodaje. Es un detalle oculto para demostrarnos que la entidad realmente solo está aparentando hacer algo que Nikki realmente amaba, ya que el gran sueño de Nikki era ser escritora. Todo con tal de complacer el deseo de Bear. Y hablando de la Nikki escritora, en la fiesta, Nikki recita en voz alta un poema de Hansel y Gretel con fuertes tintes incestuosos que esconden un secreto familiar. Ese poema fue escrito en la vida real por el padre del director, Jeff Barker. Y en la película funciona como un texto corrupto de la relación de estos dos protagonistas, ya que la Nikki real había confesado a sus amigos que quería a Bear como un hermano. Además, si prestas atención a los últimos versos del poema, menciona explícitamente la rama del sauce del deseo. Y un dato extra brutal de esta secuencia. Esta secuencia se grabó el primer día de grabación, por lo que toda esta escena en la que Nikki pierde la cabeza por un beso fue de las primeras cosas que grabó Inde Navarrete como Nikki. Y lo más increíble es que la primera toma que hicieron fue tan visceral, tan cruda y tan honesta que terminó siendo la que se ve en el montaje final de la película. Esto pasa también en la última escena en la que Bear muere y el hechizo se rompe. También fue la primera toma que se grabó, con una espectacular actuación de Inde Navarrete que tiene que hacer la candidata al Oscar. Incluso los nombres tienen un sentido en esta historia, porque Bear, por un lado, invoca a los ositos de peluche llamados Teddy Bears, simbolizado como él se siente atrapado como alguien indefenso y en la friendzone. Pero por otro lado oculta las verdaderas intenciones de este animal. Una bestia salvaje, territorial, obsesiva y sumamente peligrosa para Nikki. Pero ahora hablemos de la teoría más famosa de internet, la teoría del gato. Porque muchos fans defienden que la entidad sobrenatural que habita en el cuerpo de Nikki es el gato de Bear, Sandy. Y las pistas están esparcidas por toda la película. ¿Qué ser es el que más ama a Bear en todo el mundo? Pues su gato. Cuando Nikki aparece con el vestido rojo, sus ojos brillan en la oscuridad con un destello felino. Se pasa las noches en la esquina vigilando a Bear mientras duerme. E incluso, como muchos gatos, cuando caza una presa, se la lleva a Bear como regalo. Vamos ahora con un par de secretos más del rodaje, relacionados con la sangre y la censura. ¿Sabías que la violencia de escena del coche donde Nikki ataca a Sarah con un ladrillo casi deja la película fuera de los cines comerciales? Porque en el guión y el montaje original de la película, mientras Nikki y Bear luego tienen esa conversación, Sarah seguía al fondo viva con la cara destrozada e incluso el director le pidió a la actriz que improvisara unos espantosos sonidos de agonía y sufrimiento utilizando la técnica de la ASMR. El resultado era tan perturbador que Focus Pictures obligó a editar y a cortar la escena para evitar la estricta clasificación NC-17, logrando mantenerla en la clasificación R comercial. Pero es que en esa secuencia del coche vemos otra locura. Como no había presupuesto para dobles de acción, cuando Nikki rompe la ventanilla con su cabeza, es la propia Inde Navarrete, protegiéndose únicamente con un casco debajo de la peluca. Y como detalle macabro al final de la película, Nikki no solo copia todos los tatuajes de Sarah, sino que le arranca su pelo y lo usa como propio, además de usar el vestido de Sarah, intentando mimetizarse físicamente y convertirse por completo en el fetiche de mujer que a Bear le gustaba de verdad. Y es que la degradación física en esta película a veces es insoportablemente dura. En la secuencia en la que Bear se va a trabajar y Nikki se queda inmóvil, el director reveló un detalle aún más atroz. Y es que vemos como Nikki, como si fuese un animal doméstico, se queda en el mismo sitio esperando a Bear e incluso acaba vomitándose encima de la ansiedad por separación. Esto conecta con el almuerzo gore que le prepara Nikki a Bear. Lo escalofriante son las fotos que vienen con el almuerzo, en las que aparece Not Me, siendo la Nikki verdadera como un intento de pedir auxilio de forma desesperada. Y es que toda esta película es un ejemplo de crudeza, y esa sensación se logró gracias a la audacia de Curry Barker, quien insistió en grabar tomas muy largas y continuadas, renunciando por completo a tener coberturas o planos alternativos de seguridad. Por ejemplo, la intensa y perturbadora secuencia de la cama se rodó en una única toma.
el director contó que al terminar esta secuencia miró al equipo y dijo: ok, ya tenemos la película, pero si hay algo que es el desencadenante de toda esta historia es el famoso One with Willow. Su diseño pasó por muchísimos bocetos de distintas formas, pero ¿quieres saber cuál fue su inspiración final? Nace de un bolígrafo de broma que tenía el director guardado de cuando era niño. El equipo de arte tuvo que recorrer un montón de tiendas de chistes y bromas de Los Ángeles buscando un objeto que se pareciese para usarlo de prop final. Sumado a esto está un precioso detalle de producción, y es que la madre del director diseñó todo el packaging del One with Willow. Y si os fijáis bien, en la etiqueta del envoltorio aparece la marca Tabby Cat, una genial referencia a los orígenes de Curry Barker, ya que Tabby son las siglas de su canal de YouTube That's a Bad Idea. Por cierto, otro dato curioso de marketing: el objeto real se puso a la venta en la página web oficial de la película por $7, agotándose en cuestión de segundos y convirtiéndose en una pieza de culto de eBay que se revende por más de $100. Pero bueno, yo ya te enseñé en otro vídeo cómo fabricar tu propio One with Willow. Una de las cosas que más me gustaron de esta película fue el diseño de sonido, en el que Curry Barker dejó un pequeño easter egg. Porque hay que saber que en el One with Willow realmente hay dos melodías diferentes. Una que suena cuando alguien pide un deseo válido por primera vez, y otra totalmente diferente cuando alguien intenta repetir un deseo inválido. Cada vez que alguien intenta romper el One with Willow después del primer deseo de Bear, de fondo suena un jingle mucho más oscuro, tétrico y completamente distorsionado. En cambio, cuando Bear se encierra en el baño y es Nikki la que pide el deseo, vuelve a reproducirse el sonido original del One with Willow de forma alegre. Así que al escucharse nítidamente la melodía original, la película nos da la confirmación del deseo cumplido de Nikki. Otro detalle sonoro: la famosa llamada telefónica a atención al cliente de Bear. Cuando Bear llama desesperado al servicio de atención al cliente de Tabby Cat, la voz desganada y apática del teleoperador está interpretada por el mismísimo director Curry Barker, quien grabó las líneas de audio en su casa mientras editaba la película. Este momento es una brillante analogía del metacine, porque el director se posiciona a sí mismo como la entidad omnipresente que escribe las reglas de este universo y les arrebata el libre albedrío a sus personajes que no dejan de ser sus marionetas. Pero es que además en esta llamada el teleoperador le ofrece a Bear hablar con Nikki, y si aislamos lo que se escucha de fondo, oímos los gritos desgarradores, histéricos y agónicos de la verdadera Nikki. Esto nos adelanta que la verdadera Nikki jamás ha desaparecido ni ha muerto, sino que su alma está en algún lugar prisionera mientras la entidad controla su cuerpo físico en la Tierra. Y llegamos al plato fuerte de este análisis: el final alternativo. En el guión original escrito, la película terminaba de una forma totalmente distinta, porque el desenlace original de la película estaba explícitamente inspirado en Romeo y Julieta, y en él tanto Bear como Nikki morían. Tras una intensa confrontación, Nikki lograba recuperar el control de su mente por unos segundos, y al ser consciente del horror que le rodeaba, cogía la pistola y se suicidaba en directo para acabar de una vez por todas con su sufrimiento. ¿Por qué decidió cambiarlo entonces el director? Pues bien, tras enseñarle el montaje al equipo y a su padre, Barker se dio cuenta que el final que vimos en el cine era 1000 veces más devastador para el espectador. Porque en el final original, cuando Bear muere y Nikki recupera la cordura, lo que le espera por delante es una realidad espantosa. Está completamente destrozada y sola en mitad de una habitación llena de cadáveres, obligándose a asimilar que ha matado a sus 3 mejores amigos y que seguramente lo que le espere sea la cárcel para siempre. Y es que, como hemos dicho, toda esta escena final no era la original canónicamente. Pero la descomunal actuación de Inde Navarrete fue tan genuina y sobrecogedora que al director no le quedó más remedio que reescribir esta historia. The original ending, she just ends it all. But we, we decided we only gave her one take. We said, okay, this is the take where she'll survive. It's not probably going to make it in the movie, but we're just going to do it anyway. So let's see what you do. And it's what you see in the movie. It was so my raw. favorite thing that we've ever filmed. I was like, I could do that for the rest of my life. Barker ya ha prometido que cuando la película se lance en DVD y Blu-ray tendremos la opción de ver ese final alternativo de Romeo y Julieta. Como última nota irónica del reparto, y teniendo en cuenta la interpretación icónica de Inde Navarrete, tenemos que saber algo. Y es que, claro, para prepararse la película tuvo que ver muchísimas pelis de terror y, como ya hemos dicho, se inspiró en películas como en Pearl. Pero es que la actriz odia las películas de terror con toda su alma. Y su compañero de reparto, Michael Thompson, que interpreta a Ian, contó en una entrevista una anécdota graciosísima, en la que una noche en la vida real, mientras veían Hereditary para prepararse, Inde salió corriendo de la habitación muerta de miedo y llorando. Y cerramos este análisis con un detalle precioso de las localizaciones reales. La tienda de música donde trabajan los protagonistas y donde transcurre gran parte de la trama es la mítica Castle Music en San Fernando, un legendario establecimiento que ya apareció en la película de culto Wayne's World de 1992. Lamentablemente el local cerró sus puertas en el año 2025 tras 78 años de historia, lo que convierte las escenas de la película Obsession en el último y valiosísimo registro histórico
de este lugar. Y es que sin duda Obsession ha sido una de las joyas de terror de los últimos años. Una película hecha con dos duros pero con una cantidad de capas, detalles y amor por el cine impresionantes. Y ahora quiero leeros a vosotros. ¿Habíais descubierto alguno de estos detalles? ¿Me he dejado alguno? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Dadle un buen like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos.